De la lucha entre la luz y la sombra nace la poesía, decía Khalil Gibran. Pocos fenómenos reflejan tan vívidamente esta lucha de la luz y la sombra como un eclipse. El instante en el que el brillo del sol o de la luna queda velado y por un momento el misterio se hace visible. Este septiembre los eclipses se dan en el eje de Virgo y Piscis, que es un territorio que nos habla del delicado balance entre la magia del caos y lo necesario del orden, de lo concreto y lo sistemático de Virgo. Virgo nos da detalles que luego Piscis viene y disuelve. Entre lo vasto e intangible que no tiene límites, pero a la vez lo contiene todo. En Ujú. medio de este clima se abren y se cierran procesos que pueden ser incómodos e incluso dolorosos, pero profundamente transformadores. Hay que aprender a capitalizarlos, como nos enseñó Rumi. La herida es un lugar por donde entra la luz. Hola a todas y todos, bienvenidos a este encuentro especial. El día de hoy hago mancuerna con una psicóloga española a quien yo particularmente admiro muchísimo y con quien disfruto compartir este espacio para conversar de astrología. Gemma Ravionet, desde España. Bienvenida, Gemma. Hola, hermosa Karina, la admiración es mutua, es un placer crear ese espacio contigo. Totalmente de acuerdo con lo que has comentado de cada eclipse es un recordatorio de que va la vida y de que nos va empujando a atravesar sombras, resignificarlas y en este eje específico de Virgo y de Piscis, lo que hoy parece desorden, caos y fracturas, como decías, contiene en sí mismo un potencial de evolución, que es lo que vamos a ir explorando. Y los eclipses como ese umbral que desde las sombras van iluminando exponencialmente los temas pertinentes a revisar y ajustar. Después nos va ofreciendo la comprensión y la conciencia y eso es lo que nos permite avanzar en terreno fértil, creativo, generativo y más consciente. Y os damos la bienvenida a estos encuentros de ISA, nosotras como corresponsales desde México, Karina y Gemma desde España, a transmitir esos mensajes cósmicos y somos mensajeras cósmicas. Y nos encantaría saber desde dónde te estás conectando. ¿Mm? Ya hemos avanzado que hoy hablaremos sobre los eclipses y veremos de dónde surgen, por qué son tan importantes, el camino evolutivo del nodo sur, del nodo norte, el próximo eclipse lunar, a nivel psicológico y mundano, qué significan y el eje nodal por las casas. ¿Sí? Así que ponte cómoda, cómodo, que empezamos. Para ver el significado de los eclipses, partimos del Sol y la Luna y el Sol, los dos pilares psíquicos. La Luna, ya vemos esa imagen, lo oscuro, la noche, ¿sí? Nos ayuda a conectar con la psique y con la memoria que traemos en ese proceso de alma, de encarnación, esa energía inicialmente más pasiva, subjetiva que nos implicamos, nos acompaña a atravesar y a vivir los ciclos emocionales, a manifestar desde el interior y ir concretando, a vislumbrar, ir descubriendo inconsciente, subconsciente, que es más fácil, el principio de la madre, de cuidarnos, de nutrirnos, de acunarnos, de abrazarnos y darnos fuerza desde la noche, desde el imaginal, desde la magia, ese principio yin, receptividad. Y vemos el otro principio, el del sol espíritu, que nos abre al eterno, el generador de vida, de esa conciencia. Es un principio activo, objetivo, nos aporta esa claridad diurna y nos ayuda a esa creación del propósito a través de la autoexpresión, de la identidad que vamos creando, cómo quiero expresar esa divinidad en mi encarnación más consciente, con el principio Padre, sostenerme, irradiar, transmitir en esa fuerza yang. ¿Mm? La astrología nos permite decodificar las relaciones planetarias, que serían arquetípicas. Las vemos en nuestra carta por la distancia angular en las dos luminarias. ¿Sí? ¿En qué distancia están? ¿Cuál es esa relación luna-sol? Y a veces forman aspecto directo. Por ejemplo, puede ser una cuadratura, y aunque en otras ocasiones no. Pero están en alguna distancia. Hay una relación.
Y esa relación es lo que nombramos fases. ¿En qué fase? ¿No? Cuando vamos entrando en el tiempo vivo desde nuestra carta y vemos esos tránsitos que nos aportan, impulsan en la mutación continua, en movimiento espiral, vamos viendo también esas correspondencias entre las funciones psíquicas, ¿no? Y se van abriendo nuevos temas en ese camino. En esa imagen que os compartimos aquí, vemos arriba el software Stellarium, que nos muestra el cosmos, donde está en la eclíptica. Aquí también vemos meridiano y vemos la conjunción Sol-Luna, y abajo podemos comprender también y observar esas relaciones, esas correspondencias del cielo en ese mapa psíquico, y que nos ayuda a ir entrando a ver ahora esa relación Sol-Luna. En esta siguiente imagen aquí es comprender que en el proceso de individuación, que ya es ese tiempo vivo, y la toma de conciencia que nos va aportando cada nuevo tránsito, esas nuevas propuestas cósmicas que nos aportan nuevos temas a considerar y a integrar, considerar desde el sol, integrar a través de esa luna manifestando paso a paso, activando toda nuestra carta natal, toda nuestra psique, para ir madurando la relación de esos principios, que sería Sol-Luna que estamos viendo, y podemos ir sincronizándonos con las lunaciones, que sería su ciclo sinódico, y ver cómo va madurando. Podemos experimentar la lunación como proceso que contiene inicio, desarrollo, culminación, transformación y nuevo ciclo. Y así vamos ciclando año a año, signo a signo, poniendo conciencia y dando forma, integrando nuestro cuerpo, entregando y mutando a un nuevo nivel. Y cada nueva lunación condensa, como la carta que vemos en ese momento, esa fotografía, significados de ese ciclo específico, tal como vemos con el ciclo que observaremos dentro de unos minutos del eclipse. La lunación para manifestar la conciencia solar e ir integrando en la vida, experimentando. Es muy importante pasar la teoría a lo práctico, corporeizando con la expresión lunar, como decía, y vamos renovando cada arquetipo a través de su tránsito mensual. Y para entrar en un nuevo nivel, para ir acercándonos más a los eclipses, podemos ver las lunaciones que sirven al eje nodal, ¿sí? El eje nodal son dos puntos de destino, siempre opuestos, esos 180 grados, que indican experiencias más profundas de crecimiento. No son cuerpos celestes materiales, sino puntos virtuales que operan en un plano sutil, ¿sí? Los nodos de la Luna son puntos de intersección entre la órbita de la Luna y la eclíptica, que sería la órbita del Sol, desde la visión geocéntrica. Así que sí, los nodos nos van indicando esa evolución, crecimiento, desarrollo para mejorar en calidad y en cualidad, si se puede. Y así como nodos, que nos suena eso del camino de destino, hay el nodo sur, que muestra de dónde venimos, el camino de menor resistencia nos es más fácil, describe cualidades que ya conocemos y expresamos de manera natural, sería un nivel mucho más enfatizado que lo que nos aporta la luna natal. Y el nodo norte representa hacia dónde vamos, señala los principios a conquistar para contrarrestar las tendencias inconscientes, y muestra que aprender, ¿sí? Y vemos aquí que es cabeza y cola de dragón, esa cabeza o ese dragón que nos da batallas internas, y que si comprendemos lo que necesitamos descartar con la cola de dragón, que sería el nodo sur, que ya ha aportado su nutrición, y si no nos va a intoxicar, y necesitamos desde el centro de nuestro ser ver ese horizonte, esa cabeza que va a ingerir, de que se va a alimentar para ampliar esa expresión del ser. Así que vamos descartando con el nodo sur, viendo que ya no funciona de esa energía que está en nuestra carta, en nuestra psique, y ajustarla, enfocarlo hacia lo nuevo de esa expresión de nodo sur y qué más me propone el nodo norte. Como es algo nuevo en esta nueva actualización, quizás desde la carta natal lo tenga, pero desde este nuevo ciclo, ¿quién soy hoy? Si no hace un año, ¿qué nuevos retos me trae? Y aquí sí que será nutridor. Y para juntar todos estos temas, vemos que el eclipse se da cuando la luna, el sol y la tierra están alineados y conjuntos al eje nodal. Esas lunaciones, las que se dan en ese eje nodal, son las más importantes del año, que es la que nos encontramos ahora mismo. Ante ese portal lunar, y vemos
tipos de eclipses lunares, que serían el total, parcial y penumbral. Cuando más exacto, mayor será la intensidad en lo psíquico y en lo mundano, como nos explicará Karina, y se van generando esas tres variaciones según los grados de orbe. Veremos que cuando es pues, más conjunto el nodo con la luna llena, más fuerte se incrementa. Parcial, si ya se da una distancia de unos 9 grados y la luna se desplaza por la penumbra de esa sombra, de la Tierra, que es más tenue en su parte exterior. Y la parte ya penumbral se consideraría el eclipse de una distancia máxima de unos 13 grados entre el eje nodal y esa luna en este caso, y se va desplazando por la penumbra de la Tierra, que es más tenue. Y aquí vemos, el próximo eclipse será lunar y total. ¿Sí? El 7 de septiembre se da en el signo de Piscis y en nodo norte. O sea, ya vamos viendo esos significados que hemos estado abriendo un poquito de camino evolutivo, desde luna emocional y cómo conectar con lo sensible, desde Piscis, ahora abriremos más, y un eclipse lunar total ocurre cuando la luna y el sol están en lados exactamente opuestos de la Tierra y esa sombra es muy clara. Así que, a ver, Karina, ¿qué más nos puedes compartir? ¿De qué significa? ¿Qué nos aporta este Claro. eclipse? Sí, bueno, la luna, para que se haga un eclipse de luna, tiene que ser una luna llena, ¿cierto? Entonces, normalmente una luna llena, durante un eclipse la vamos a ver convertirse en un color rojo, como muestra aquí la imagen, ¿cierto? Aquí vemos esta luna roja. Y al convertirse en un espejo del oculto, porque hace una sombra, hace una penumbra, se tiñe como del color del fuego, el color de la sangre, ¿cierto? ¿Y ¿Mm? qué simboliza el color rojo para la psique? A veces puede ser como acción, el rojo de pasión, también el rojo de alerta, como el semáforo del alto. También puede ser como un sentimiento de riesgo o de una transmutación, de una supervivencia, ¿no? Es un símbolo para la psique. Cuando los antiguos veían por primera vez una luna llena convertirse en color rojo, era como, ¿qué Guau. está pasando? Algo pasa, algo es distinto a lo cotidiano, ¿no? Hay una alerta. Entonces, ese eclipse lunar, que es una sombra, pero también esa sombra donde no muere la luz, no se apaga la luna, ¿no? Se transforma, la baña de rojo y late como una promesa de transformación. Su color nos recuerda que la sombra también tiene luz y que viene a recordarnos esa frase con la que inicié de Rumi, de que la herida es por donde sale la luz, ¿no? Es una invitación. Ahora, los eclipses se pueden vivir de distintos niveles de lectura, ¿no? Como si fueran capas de una misma realidad. De pronto lo que vemos en el cielo a nivel astronómico, como lo vivían desde todas las culturas, sumerios, egipcios, griegos, romanos, hasta la actualidad, pues es lo que vemos visualmente en el cielo. Lo que sentimos después profundamente en nuestra psique es cómo lo vivimos desde nuestro interior. Y un tercer nivel de cómo esto puede ser mirado, observado, también ocurre desde lo colectivo, que es lo que sucede en el mundo en este momento. Así que la visión astronómica observada desde el cielo, como Gemma nos compartió los nodos, cómo están en cada lugar del cielo, en tiempos, en grados y en sitios, dónde va a ser visible para quienes lo miden, para quienes realmente lo estén mirando en vivo en ese momento, en ese día, es cómo les moviliza, qué emociones se movilizan dentro de uno cuando estamos observando un eclipse. En este caso, a nivel psicológico, los eclipses y sobre todo los lunares, también los solares, pero los lunares por estar conectado todavía aún más con la emoción, pueden traer crisis curativas o crisis creativas, donde aquello que está inconsciente emerge con fuerza para buscar ser integrado, porque nada es fortuito, todo es cíclico. Aquí se conecta Ujú. la propia historia
personal, la experiencia personal y se conecta y se entreteje con lo que ha sucedido en el colectivo. Hay un astrólogo griego de nombre Metón, si me parece que es antes de Cristo. Él observó que cada 19 años las lunaciones tienden a repetirse en las mismas fechas del zodiaco o en los mismos grados del zodiaco. Por ser la misma fecha, repite muy similar la posición del Sol y de la Luna. Por lo que bien, no todos los eclipses se repiten exactamente iguales, pero en la inmensa mayoría sí, cada 19 años. Así que esto representa un eco de una espiral en ascendente, de cómo hay patrones que nos preceden, hay resonancias en la historia, tanto desde lo personal como desde lo colectivo, como les mencionaba. Aquí vemos en la imagen, pues, un eclipse del 7 de septiembre del 2006, que se daba exactamente en el grado 15 de Virgo Piscis, y este 7 de septiembre de 2025, 19 años después, se repite este mismo grado matemático para este eclipse. Evidentemente los planetas que son transpersonales están en diferentes lugares, nos marcan una diferente era, nos marcan un diferente momento de la vida colectiva, pero los personales están cerca de donde está la luna y el sol, ¿no? De hecho, se repite, por ejemplo, Mercurio siempre cerquita del Sol. Mercurio está ahí dándonos una información que de alguna manera se repite a nivel personal y colectivo. ¿Qué pasaba en tus años, hace 19 años, en tu 2006, Gemma? Cuéntanos un poquito de tu Mm. historia. ¿Qué es lo que está sucediendo para ti? Sí, sí, como siempre que cuando conversamos, ¿no? Que tenemos esa recapitulación constante y esas notas, y viendo este eclipse, sí me acordaba de que fue un momento muy potente, ¿sí? De ajuste de significado desde un lugar más profundo. Y fíjate, tengo el eje nodal Piscis-Virgo, ¿sí? Aunque ahora tengo la inversión, tengo 46 años y mi nodo sur está en Piscis, en la casa 9. Y el nodo norte está en la casa 3 con la luna, con Saturno, que me da ese abrir al conocimiento y hacerlo práctico, ¿sí? Ayudar a ordenar todo eso que voy captando, estudiando e integrarlo en la vida. Y en ese momento fui a Buenos Aires y estuve allí 3 meses. El año anterior había estado viviendo, empecé astrología, pero fue como en tomar perspectiva de sentido, porque parte de mi camino ha sido a lo práctico, ordenar todo ese viaje y viajes. Y en ese momento fue, vale, vuelve a abrir a lo sutil, a lo energético, desde la contemplación, lo imaginar, recuerda lo importante que para ti es lo espiritual. Tengo además el Sol, Mercurio en la casa 12 opuesta a Neptuno, y era como muy fuerte de estas etapas, igual que ahora, de, vale, mucho tiempo en estudio, ordenando y técnica y astronomía y más prácticas. Y abre, recuerda toda esa potencia pisciana desde un significado expandido, ¿no? Y además ver dónde están los regentes. Mm. Júpiter de ese nodo norte, que en mi caso natal estaba pasando Saturno y que estaba previo, era balsámico al retorno de Saturno. Y en ese momento Júpiter estaba en Escorpio, ahora está en Cáncer en el ascendente, que tengo el ascendente Cáncer, ¿no? Y es ese significado desde el alma, desde el nutrir, bueno, mucho que podríamos interpretar, pero realmente ves ese espiral, ese nuevo nivel de todo ese estudio, como ahora estoy aquí con ese ascendente contigo, ya en dos continentes, conversando sobre astrología y sobre este tema, ¿no? Cuando en ese momento fue algo muy importante también desde estos principios, pero había trayecto a recorrer. ¿M? ¿Y qué fue en tu caso, Sí, Karina? es fascinante cómo bueno, nosotras que somos apasionadas de la astrología y que de alguna manera para poder entender el presente hay que entender qué pasó en el pasado y al estudiar astrología buscamos qué sucedía en nuestras historias. Y bueno, para mí el tema en mi caso, pues evidentemente fue un cambio de identidad total. Para mí nació mi hija.
Yo tengo un nodo norte en Leo, pero tengo el ascendente en el grado 29 de Virgo, en Virgo. Y mi hija nace el 2 de septiembre del 2006. O sea, nace y a los 5 días, eclipse de luna. Así que digamos que para mí este caso me marcó de manera fundamentalmente profunda, ¿no? Me convirtió en madre, mi identidad totalmente se transformó, ¿no? Dejo de ser yo en mi individualidad para identificarme con respecto de un otro, ¿no? En este caso ahora soy la mamá de Sofía. Y bueno, 19 años después, hoy estoy por ir a verla para su cumpleaños número 19 y despedirla próximamente porque va a un viaje al extranjero para buscar la universidad y vemos, ¿no? Que es un eco cíclico que suele ser muy significativo. Evidentemente para mí representa lo que cambió en mí como convertirme en mamá en ese momento, mi identidad completamente cambia en este momento, también vuelve a cambiar, ¿no? Es de pronto el nido vacío, ¿no? El pronto es, ok, ¿quién soy yo ahora si ya Sofía empieza a hacer su propia vida? Ahora, ¿cómo me relaciono yo con el mundo desde este nuevo lugar? Y ella nacida con un eclipse, ella con sol en Virgo en medio de un eclipse, pues ella también está en un eco cíclico, significativo de encontrar su vocación, ¿no? Entonces, dependientemente, obviamente, de dónde a cada uno nos cae este eclipse en lo particular, como a ti que te cayó en el eje de alguna manera el conocimiento y los viajes y te llevó hasta Argentina, pues a mi hija y a mí, por mi sol, por ella, por su sol y por mí, por el ascendente, pues nos cae de una manera distinta, ¿no? Eh, todos aquellos que tengamos un Virgo o un Piscis prominente en nuestra carta, va a ser muy interesante ir en las memorias de nuestro pasado, qué pasaba hace 19 años. Invitamos a nuestra audiencia a reflexionar qué hace un eco hoy de lo que pasaba entonces, ¿no? Como decía, se puede ver en diferentes tres niveles, ¿no? Lo astronómico, que es como lo visual, lo personal en nuestra psique, qué movió en nosotros, y a un nivel mundano, también dentro de un contexto geopolítico, podemos ver ecos de lo que sucedía en 2006. Por ejemplo, revisando un poquito ahí en las noticias del 2006, observaba yo que justamente en 2006 estaba en guerra Irak aún, ¿no? Afganistán tenía un resurgimiento talibán, estaba esta guerra de Líbano, que era Israel contra los de Hezbollah, y hoy en 2025 tenemos un eco de estos conflictos en Medio Oriente, ¿no? Hay nuevas dinámicas bélicas en Israel, está el tema de Palestina, Líbano, Irán, que resurgió. En 2006 Corea del Norte hacía su primera prueba nuclear y ahora recientemente en Irán estaba esta tensión por su programa nuclear. También las protestas globales de intervención por los grandes desplazamientos de refugiados. Hoy, en 2025, vemos protestas globales pidiendo intervención por Gaza, por los derechos humanos de los palestinos. Y en ese entonces, en 2006, se hablaba de un genocidio en Darfur y se pedía la intervención con programa para refugiados, ¿no? Así que hay un eco, hay un eco que resuena. Y bueno, yo soy mexicana y pues no puedo dejar de comentar lo que veo que pasa en mi país, que es relevante. Con, como mencionaba, los transpersonales también nos hablan de un momento en la historia ahora con este Neptuno en Aries, eh, nos habla un poco de guerra contra el narcotráfico que como eco del 2006, el presidente de ese entonces, que era Calderón, declaraba una guerra contra el narcotráfico, que por cierto fue muy criticada en su momento. Y hoy hemos visto cómo ha escalado ese conflicto e incluso ya a nivel geopolítico y global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declara
al narcotráfico como terrorismo y que pues está en vías de atacarlo vía guerra, ¿no? Entonces, podemos ver que hay ecos dentro del nivel macro, del nivel micro, y que de alguna manera poder aprender a leer los cielos, poder ver estos patrones que de alguna forma se repiten, nos dan herramientas para poder elegir de una manera más apropiada cómo ejecutar nuestras acciones, ¿no te parece, Gemma? Totalmente, es muy importante y es ese ir de pasando la energía más sutil y a medida que más lo observamos, nos contemplamos y somos capaces de ver en qué nos mueve Ujú, ese trabajo de sombra, ¿no? De ir pudiendo confrontando y esclareciendo más esos umbrales que son estas puertas y esas lunaciones de eclipse que son aceleradores, que impulsan, que nos hacen ubicarnos delante de temas clarísimos y es, ¿qué decides ahora? ¿Cómo te ocupas? ¿No? Es muy pertinente, así que totalmente. Y gracias por toda esa explicación mundana también, muy interesante, ese recorrido. Y sí, en el eclipse que vemos este del 7 de septiembre, está dentro de la lunación de Virgo, sí, siempre ese contexto que se dio, fue la primera lunación de Virgo en esta ocasión porque es el grado cero, así que la próxima lunación, que será eclipse solar, junto con el equinoccio, que ya os lo comentaremos, se dará en el grado 29. ¿Sí? Así estamos abriendo, irá transitando el Sol grado a grado con este eclipse ya desde esa conciencia y desde lo emocional, que es lo que se va a dar, la actualización del orden que le damos a nuestra vida. ¿M? La luna llena en Piscis y ese nodo norte que vemos que es total, esos 3 graditos, el nodo está aplicando, sabemos que el movimiento natural es retrógrado, así que va hacia la luna y se van a tocar brevemente. ujú, Uno de los mensajes que nos traería sería que la capacidad analítica virginiana que sirva a un sentido más profundo, más amplio de nuestro ser, más empático, más sensible. Virgo tiende a, ¿qué hago? Ejecuto. Necesito ocuparme para liberar y que todo el sistema funcione. Sí, primero mi sistema y eso es acoger las emociones. Esa parte de lo micro, cómo afecta y hace un fractal a lo macro, para ir creando salud integral. Lo que vemos es los dos regentes son muy importantes considerarlos tanto en el eclipse como también en la carta natal, donde está mi Mercurio. Como ha dicho Karina, Mercurio no se aparta sí, del Sol más que 28 grados. Si tienes el Sol en Sagitario, estará en otro signo. ¿Qué te está pidiendo matizar desde esa perspectiva? Esa mente ahora mismo que nos dice, observa las ideas, lo racional, esas piezas, ideas fijas en tu rompecabezas, cómo se puede ir disolviendo y disponiendo a ese regente de nodo norte, que uno es Júpiter, el tradicional y que vemos más en su tránsito y más en nuestra encarnación, que está en Cáncer, que te está hablando de tus ancestros, de tu historia personal y sin sacrificio pisciano, que es la energía yin, también que podemos ver, o qué he sacrificado hasta el momento, qué necesito honrar y dar espacio para integrar. Para esto, durante todo este proceso es útil y durante siempre, ¿no? Como parte de nuestra psique Piscis y en estos momentos es para crear realmente salud, ir a esos espacios internos de contemplación y de escucha, ¿sí? Para poder esclarecer más que necesita un nuevo orden. ¿Mm? ¿Qué más propones tú, Karina? Mira, yo lo que veía principalmente después del 2025, bueno, ahora 2025 y observar qué sucedía en el 2006, ¿no? Cómo esto es una espiral en ascendente. Astronómicamente, en la carta podemos ver, bueno, pues que Plutón ya no está en Sagitario, ahora está en Acuario, ¿no? Que ese Sí. Urano ahora está haciéndole ahí un trino a ese Plutón en Géminis, ¿no? Es una nueva era, es totalmente distinto. Si bien hay ecos del 2006, estamos en una nueva era, ¿no? Y pues como decía, ¿no? Este eclipse no solo nos toca dentro de lo personal, sino también mueve las aguas colectivas. Y teniendo ese Plutón, Urano y Neptuno activos todos los tres en el primer grado del signo en el que se encuentran,
pues nos habla de un cambio que está iniciando, ¿no? Apenas tenemos el primer atisbo de lo que se viene en esta era. Mm, Y observamos a primera instancia unos profundos cambios en las estructuras de poder, profundos cambios en la comunicación. Basta mirar las tensiones que hay en los gobiernos, las corporaciones tecnológicas, la forma en que los movimientos sociales están utilizando las redes para cuestionar a las élites. Lo que antes parecía sólido e inalcanzable, de pronto empieza a resquebrajarse, ¿cierto? Y surgen nuevas formas de organizarse, nuevas maneras de comunicar, nuevas maneras de revolucionar el poder, ¿no? ujú, Y Neptuno y Saturno, ahí juntitos también, bueno, Saturno va a regresar un poquito a Piscis, pero ahí juntos, ahora mismo en el momento del eclipse, ahí cerca pues uno del otro, abren esta nueva puerta a una nueva visión. Esta dicotomía entre lo que Neptuno representa disolución y Saturno representa la estructura, es como esta, entre comillas, disonancia cognitiva entre ambas. ujú, También lo vemos como un crecimiento de las comunidades que ahora buscan integrar la sensibilidad y la compasión dentro del orden geopolítico o dentro del orden del poder, ¿no? Pareciera que son no concominantes una con la otra, pero que hay este ideal, ¿no? Este movimiento de las nuevas generaciones interesadas por el medio ambiente, interesadas por la salud mental, buscando nuevas formas de espiritualidad que no dependan de instituciones rígidas, que nos pide conectar más con nuestra humanidad, ¿no? Conectar más con una inteligencia divina, con un poder divino y también con un amor divino, ¿no? Es como visualizo yo este Neptuno como este amor universal, a ujú. este Urano en Géminis como esta inteligencia colectiva pidiendo luz y este Plutón en Acuario como este poder, pero para las masas, para todos, que nadie se quede atrás, ¿no? Entonces, se nos pide ser más humanos, se nos pide ser más responsables en este eclipse y psicológicamente siento que puede llegar a sentirse confuso este Neptuno ahí como Apex. También nos puede sobrecargar de información. Vivimos en un mundo de doom scrolling, ¿no? De Ujú. una sobrecarga de información chiquitita, saturados de noticias, esta inteligencia artificial que nos da fake news, que ves la cara de no sé, estaba viendo recientemente con las noticias de Taylor Swift que se casa, cómo hacen un montón de fake news con su imagen como si ella realmente estuviera hablando en pro de una marca, ¿no? Una nueva manera de hacer marketing a través de la inteligencia artificial generando fake news de Taylor Swift ha decidido que viene a nuestro hotel a pasar su luna de miel y es totalmente falso, Ah, ¿no? Es como un contenido que se crea de inmediato, pero al mismo tiempo puede abrumar porque no sabes qué es real y qué es ficticio. Apenas los que llegamos a pasar bastante tiempo dices, ah, esto es inteligencia artificial, esto no hay manera de que fuera real, pero habrán personas que son más impresionables, que rápidamente piensan que es real este video de gatitos que se avientan a una alberca olímpica haciendo marometas, ¿no? Mira estos gatitos que hacen. Claro que no, es una inteligencia artificial, ¿no? Entonces es un llamado también a filtrar, a discernir, y elevar nuestra conciencia colectiva, ¿no? Si bien el nodo sur en Virgo nos pide soltar la rigidez y confiar y conectar con la fe de alguna manera, también no deja de ser este equilibrio entre discernir qué es lo que queremos elevar a la conciencia, en qué es aquello en lo que vamos a entregar nuestra fe, ¿no? Colectivamente ujú. se expresan movimientos sociales de choques ideológicos, protestas políticas,
debates sobre el feminismo, debates sobre la inteligencia artificial, debates sobre la energía limpia, debates sobre los derechos digitales. El mundo está en una reconfiguración ideológica y también pienso en una reconfiguración espiritual, ¿no? Donde la comunicación se acelera, la inteligencia artificial, como decía, escribe, crea imágenes, responde rápidamente preguntas y de pronto la humanidad queda cuestionada dónde está nuestro lugar, dónde cabe el error, dónde cabe el discernimiento, ¿no? Y Ujú. nos hace repensar qué significa ser humano en medio de este mundo de tecnología. ¿Cuál será nuestro rol conforme estas tecnologías vayan avanzando, ¿no? Estamos construyendo una forma distinta de interconexión. Estaba escuchando hace poquito al creador de ChatGPT que decía lo privilegiados que son las nuevas generaciones que ahora salen graduados con esta herramienta, ¿no? Cómo la pueden utilizar para su mayor beneficio y integrar conocimiento de una manera muy, muy rápida. Pero también los riesgos que hay, ¿no? Que también he visto cómo ChatGPT se ha convertido en algunos momentos en el psicólogo o en el mejor amigo de alguien que necesitaba realmente Mm. auxilio para Ujú. una ideación suicida y ChatGPT no puede salirse de su programación para llamar a los familiares más cercanos para contener a esa persona con ideaciones suicidas, ¿no? Entonces es como, ¿cómo podemos ayudar a mantener la interconexión de una manera humana con el apoyo de la tecnología? Tampoco desde el rechazo, sino desde la transformación. Entonces, como decía yo, los eclipses no solo son sombras, es también un recordatorio que estamos en un reacomodo colectivo, que estamos desafiando, pero también estamos abriendo hacia nuevas maneras de vivir, a nuevas maneras de organizarnos, a nuevas maneras de reconocernos como humanidad y poder discernir entre lo que es valioso y entre lo que es hay momento de dejarlo soltar y dejarlo ir porque ya cumplió su momento. ¿Qué opinas, Gemma? Que sí, que es la parte importante de ver lo que ya fue y lo que nos sirve en esta nueva apertura de la humanidad y ver cómo de manera agigantada estamos acelerados hacia lugares de mucha desolación en algunos momentos y lugares que observas y también ver el potencial que hay de la conexión, como comentas, de las redes, de estar más cerca aparente, pero si no hay la parte humana de atención y de presencia, esa herramienta se desvirtúa. Por eso es tan importante que la herramienta, lo analítico, el algoritmo, vaya servido por esa parte interna, humana, espiritual, la imaginación del ser, el mundo sensible, y ir hacia ese Neptuno que comentas de abrirnos a lo espiritual y con Júpiter también en Cáncer de al templo interno para poder hallar claridad. Así que totalmente. Y algo más, aparte de entender estos temas de eje por signos que hemos estado observando un poquito ahora y reflexionando, es importante también comprender y esclarecer en qué eje de casas caen los nodos. ¿Qué te parece, Karina? ¿Pasamos allí? Decíamos justo que es un momento de un duelo en la sombra, ¿no? Es observar en nuestra propia carta, identificar en nuestra carta natal en qué casas están estos nodos, en qué lugares de nuestra carta está Virgo y en qué lugares de nuestra carta está Piscis, ¿no? Por ejemplo, para un Aries de ascendente Aries, pues lo encontrará en su casa 12 y su casa 6, ¿no? Y viceversa, y así en general, ¿no? Si tú conoces, como nuestra audiencia, te invitamos a que busques en tu propia carta natal en qué lugar se encuentra el nodo norte y el nodo sur en este momento. Vamos a hacer un breve recorrido por ejes. Nos vamos a quedar haciendo un pequeño recorrido sobre cada eje que nos va hablando de una información distinta, ¿no? Porque si bien podrás tener el nodo norte
y el nodo sur en uno de estos dos casas del eje. Aquí yo he puesto unas pequeñas manitas y con unas pequeñas estrellitas, eh, tratando de invitarte a que si tú ves que Virgo y Piscis, no importa de qué lado estén ambos, sino como tratando de dar una pequeña revisada, una repasada muy breve entre ambos ejes, ver cómo se siente un eclipse en estas casas, ¿no? En general, ¿no? Y con la temática de Virgo Piscis, ¿no? Entonces, Ujú. en el eje de la casa uno y la casa 7 se va a sentir como una estira y afloja entre lo que soy yo y lo que es el otro, lo que es mi identidad y lo que es el vínculo o cómo me relaciono yo con el otro a partir de este eclipse, ¿no? Nos muestra a veces porque los eclipses a veces se muestran como crisis porque sale la sombra, ¿no? Echa una sombra a nuestra identidad o echa una sombra a nuestro vínculo y pide cuidar ese vínculo, y muestra donde hemos cedido demasiado o hemos sido demasiado individualistas, ¿no? La sombra del eclipse nos recuerda que los encuentros a veces son maestros, nos reflejan de afuera las partes que buscan integración dentro de nosotros mismos, ¿cierto? En la sombra descubro quién soy yo. Lo que admiro del otro ya habla de lo que admiro dentro de mí, pero no lo reconozco. Lo que me molesta del otro ya habla también de aquello que no estoy reconociendo, de mis propios muecas, de mis propios gestos, de las propias cosas que no reconozco en mí, pero proyecto en los demás, ¿no? Entonces, vamos a estar como evaluando estas dos polaridades. Entre la casa 2 y la casa 8 es el eje de los recursos, el eje de lo material, de las posesiones, ¿no? Y se siente como un choque entre lo que poseo y lo que comparto. En la casa 2 vamos a buscar lo que queremos buscar seguridad, estabilidad, y en la casa 8 lo que nos llama el desapego, lo que nos llama la transformación, a ceder o a tomar del otro, ¿no? Entonces el eclipse, como ser este momento de duelo en la sombra, revela esos apegos materiales o emocionales e incluso sexuales, porque la casa 8 también nos habla un poco de esta sexualidad transformadora, que necesitan ser soltados. Nos habla de cómo administramos también nuestra seguridad personal, cómo administramos lo que nos transforma y de cómo lo compartimos. Tal vez para quienes lo tengan en su eje 2 y 8 sea un buen momento para sacar la hoja de Excel y revisar las cuentas y revisar las partes de las finanzas, a a cuántas suscripciones de las diferentes plataformas estás suscrito y que tal vez ya no utilizas Ujú. y que hay que eliminarlas. Nos revela también que no siempre acumular significa riqueza, ¿no? Que a veces también soltar el control sobre los recursos del otro también nos ayuda a renacer en otra frecuencia, el control. Y es una invitación a soltar el apego y a abrazar la transformación, a soltar el control y a confiar en que paso a paso vas estableciendo tus recursos de una manera diferente, de una manera nueva. Ahora vamos a lo que es la casa 3 y la casa 9, como nos comentaba Gemma, que en ese entonces, en 2006, ella viajaba. También es el eje del conocimiento y el eje de los viajes, ¿no? Los viajes cortos o los viajes largos, el eje donde está eso que conocemos del cotidiano, pero que después se convierte en un conocimiento trascendente. Es la transformación de las palabras y los conocimientos para una verdad más amplia, ¿no? Es como buscamos una verdad donde la información va madurando.
donde se hace una visión más grande del propósito que genera sentido, ¿no? La casa 3 también nos habla de data como tal, ¿no? Datos. Y Sagitario nos habla de, ok, con todos estos datos, ¿qué sentido damos? ¿Cuál es el conocimiento y la sabiduría adquiridas a través de esta data, ¿no? Nos habla de nuevos estudios, nuevos caminos, nuevas maneras de informarnos, nuevas maneras de creencias. También es un momento de revisar nuestras creencias y cómo comunicamos estas creencias, cómo usamos las palabras para crecer o las usamos para dispersarnos y no sale más que verborragia, ¿no? Es como, ok, vamos a equilibrar y discernir cuál es esta información que tiene realmente poder, que realmente tiene capacidad de ampliar nuestra conciencia. Y de ahí justo viniendo hablando de lo que son las creencias, seguimos a la casa 4, a la casa 10, que también es este momento de duelo en la sombra de que, ¿de dónde vienen las creencias? Pues de nuestro pasado, ¿no? De nuestra familia, de lo que entendimos como normal mientras crecíamos, de nuestra cultura, de nuestro país, de lo que entendimos como hogar y casa que nos protegió. Y nos pide tal vez soltar algunas repeticiones del pasado, ¿no? Como un déjà vu de repeticiones, ¿no? Soltar estas herencias de la crianza y apuntar hacia la fe de una nueva vida pública que pudiera llegar a ser distinta de la idealizada. Recientemente conversaba sobre, en este caso para mí, que yo estoy 19 años después que fui mamá en la crisis de la mediana edad, y de pronto la vida pública es totalmente distinta hoy a lo que a mis 26 años yo creía que iba a ser mi vida pública, ¿no? Y hay que soltar esas herencias de la crianza, de lo que mamá quería para nosotros y de lo que papá quería para nosotros, que también son esas figuras de autoridad de la infancia, poderlas ver desde otra luz, ¿no? Poderlas identificar desde otro lugar, ver sus sombras y su humanidad y poder tener la capacidad de transformarlas, ¿no? Soltar las voces de mamá y papá que ya no nutren, que las que ya no nos ayudan a crecer, sino que ya limitan, identificar qué fue aquello que fue sostén en su momento, darle las gracias, pero ya no define quién eres en este momento de la época, en este momento de tu vida, en este mundo. Entonces, porque a veces en el amor de la familia también hay disonancias cognitivas donde te invitan a hacer una acción A, pero al mismo tiempo sufren por esa acción y con acciones te dicen algo distinto de lo que te dicen con palabras, ¿no? Y es hora de honrar eso que nutre del pasado, pero confiar que lo que nos transforma es nuestra propia autoridad, encontrar una nueva autoridad. Y eso también nos habla un poco de la casa 4 y casa 10, ¿no? La casa 4 a veces representa lo que fue el pasado y la casa 10 es lo que es nuestra vida pública y nuestra vida social, ¿no? Entonces este eclipse nos enfrenta a cómo equilibrar nuestras necesidades emocionales con las exigencias del mundo. Y después pasamos a lo que sería la casa 11 y la casa 5. En este eje, que sería el eje de la creatividad, es como un momento, un buen momento para generar comunidad, perdón. Es cómo vamos a dirigir nuestra creatividad confiando en lo que se ha creado hasta ahora para dejarlo salir a la comunidad, confiar en nuestra creatividad. Es una lucha, porque digamos, como vengo diciendo en todas las diapositivas, es un momento de duelo de la sombra, ¿no? Es la creatividad donde solo brillo yo, pero bueno, ok, ¿cómo puedo hacer brillar esta creatividad en el grupo? Y buscar que pertenezca también a un todo, no solamente desde lo individual, sino también desde lo colectivo. Ese sueño creativo
buscarlo que brille en el colectivo, ¿no? Porque la casa 5 va a buscar expresarse, ser visto, y la casa 11 va en pos de la colectividad, va en pos de la comunidad. Entonces, vamos a estar identificando quienes tengamos este eje, el eclipse en este eje, es si nos escondemos detrás de un grupo o brillamos con nuestra creatividad junto con los demás, ¿no? O considerando también a los demás. Es como esta invitación a reflexionar cuál es esa sombra que tú estás en lo particular y en lo personal experimentando. Esta necesidad de salir y atreverte a ser visible o compartir tu luz y ser parte de un todo. Depende de cómo lo estás viviendo tú. Y finalmente, para cerrar brevemente con este pequeño recorrido por los ejes, tenemos lo que es el eje del servicio, se puede decir de una manera, si lo vemos desde la parte Virgo de la casa 6 y también de lo trascendental, ¿no? O sea, el poner lo trascendental al servicio de todo, ¿no? Entonces, este eje también se puede sentir como un retiro de silencio, ¿no? A él vamos a soltar, vamos a dejar ir, se siente que este vaivén, como iniciábamos la charla, entre el orden y el caos, es como tengo que confiar y dejar soltar el perfeccionismo, soltar la crítica interna que a veces duele, pero también buscar cómo nutrirnos de esa confianza de lo que ya se hizo en el pasado y que de una manera diligente. Y entonces, como hemos sido diligentes, como hemos sido organizados y sistemáticos, confiar en el resultado, ¿no? Confiar en lo que ya se ha creado hasta hoy. Porque la casa 6 y la energía de Virgo nos pide el detalle, el servicio, el método, el sistema. Casa 12 y Piscis nos habla de soltar, de la rendición al todo, de la disolución en la entrega, de la compasión en el servicio, ¿no? Así que este eclipse nos va a estar mostrando dónde hemos sido demasiado rígidos o donde hemos sido demasiado evasivos y nos invita a integrar esta disciplina con una fe interior, ¿no? Cada eje de los 6 que hemos recorrido guarda un espejo. El eclipse nos recuerda que para crecer no basta con mirar un solo lado de la balanza, ¿no? No es irnos al extremo blanco ni irnos al extremo negro, es aprender a caminar entre la luz y la sombra de ambos polos y equilibrarnos, no irnos todo el tiempo a un solo extremo. Es un vaivén que nos ayuda a integrar nuestra psique interior y cómo vivimos el mundo. ¿Cómo ves, Gemma? Hermoso y totalmente esta danza de equilibrio y que vamos a vivir rápidamente con la luna y después del sol, este eje que nos has compartido de ver que hay aquí ahora sí del nodo norte y del nodo sur que nos traerá totalmente ese flujo energético entre ambos lados. Así que muchas gracias y a todos te dejamos a ti en nivel individual que vaya reflexionando sobre qué significa para ti este eclipse. ¿Qué temas importantes trae o estás identificando que trae para tu evolución individual? Y quizás es muy pertinente, como os he comentado, porque toca tu sol o forma aspecto con algún lugar importante o más notorio de tu carta. Y también ir buscando la narrativa, ¿sí? De los regentes, Júpiter, Mercurio. Y recuerda, estamos en esa actualización de Virgo, poniendo la lupa que es para ver más allá de lo evidente, ¿sí? Y que el orden pragmático vaya respondiendo al sentido más profundo. Así que vamos reconectando con facetas del rompecabezas, pero que no es plano, es tridimensional y esa visión holística, multidimensional y reuniendo ánima y ánimos. Así que gracias a todos y Karina, si quieres cerrar. Y bueno, nos despedimos invitando a reflexionar pues que el eclipse no apaga la luz, como decíamos, ese tono rojo de la luna que se va a poner, que se va a teñir de rojo, nos invita a transformarnos,
a renacer y que nos llama a despertar desde adentro, ¿no? Recordándonos que no es un final, que todos los finales también son inicios y Ujú. que es una nueva mirada del mundo a nivel colectivo, como lo vivimos hoy. Y esta mirada nos ayuda a cambiar nuestra percepción de cómo son las cosas, ¿no? Y bueno, y darles las gracias por este encuentro y invitarlos que nos dejen sus comentarios, lo que hayan disfrutado más de este encuentro, saber de dónde nos escuchan, suscribirse al canal para estos mensajes cósmicos que tendremos Gemma y yo durante estos encuentros. ¿Quieres darnos unas palabras de despedida, Gemma? Gracias a los que han estado resonando y han llegado aquí, sí, porque estamos en esa voluntad de ir despertando a tomar mayor conciencia. Así que esto, un placer también a Isa por concedernos este espacio, a ti, que he disfrutado muchísimo, y buena evolución, sí, que sea una actualización bien saludable y nutritiva para todo el sistema interno y externo, sí. Genial. Bueno, pues nos vemos hasta nuestro próximo encuentro, chicos. Gracias.